Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos un directo especial y tendremos como invitado nada más y nada menos que a César Pérez Guevara, ¿no? Un amigo de la casa, un historiador venezolano que va a estar promocionando su curso de historia de España más allá de la leyenda negra. Así que bueno, estamos esperando que se conecte César para dar inicio a esta transmisión del día de hoy. Vamos saludando a la gente que se va conectando como DB Mao 26, Barro Celtic, Alvarado de Barba, Rivanback, Javier de Grec, un saludo para todos. Estamos esperando que se una a esta transmisión en vivo a don César Pérez Guevara y bueno, él va a estar, como hemos dicho, promocionando su curso de Historia de España más allá de la leyenda negra. Para quien no conoce a César Pérez Guevara, es un destacado historiador venezolano con amplia trayectoria en Venezuela, ¿no? Y que hace poco pues se ha mudado a España, ha sido perseguido político, ¿no? Y bueno, vamos saludando a la gente que se está uniendo a esta transmisión en vivo, como Héctor Jalpino G, Maul Pelam, Brendan JM26. Y bueno, General Historia 1, bienvenido. Estamos esperando que se conecte don César Pérez Guevara, ¿no? Que nos va a estar hablando de este curso que va a estar dando a través del Centro Rocio y que consta de 12 sesiones magistrales, 6 sesiones interactivas de 2 horas cada uno. Saludos Emilio, dice General Historia, un saludo General Historia. Bienvenido J. Muñoz 7. Bueno, estamos esperando a que se conecte César Pérez Guevara a la transmisión para dar inicio, ¿no? A este en vivo del día de hoy. Un saludo a las personas que se van conectando, Alicia San Martín. Y bueno, vamos a esperar. Y bueno, en este curso César pues cuenta la historia de España, porque hay que acordarnos que la historia de España no solo la historia de este país de la península ibérica, sino la historia del mundo hispano está conectado, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Eh, en la historia de España pues involucra a todos los países de Hispanoamérica y más allá de Hispanoamérica, porque acordémonos que las Filipinas también fue parte, ¿no?, de la monarquía hispánica durante 300 años. Bueno, ya se ha unido César Pérez Guevara, vamos a pasarle la invitación para que se una. México, Venezuela, por supuesto, nos incumbe de un modo a otro. Bienvenido, César, a tu casa, Venezuela Provincial, una vez más. ¿Qué tal? Hola, perdiendo la costumbre de los live en Instagram, ya no me acordaba, No, yo me había tampoco. perdido. Hace más de un año que no hacía uno, pero bueno, las cosas clásicas siempre son buenas, ¿no? Sí, vale, claro, 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 claro. Los clásicos son tendencia. Y nunca mueren, así es, César. Bueno, hoy el día vamos a estar hablando, ¿no?, de este curso que estás dictando en el Centro Rocio, que se llama Historia de España, más allá de la leyenda negra. Tengo entendido que este curso lo dictaste en Venezuela un tiempo y que ahora que has estado aquí, que a España, te has residido aquí en España, pues vas a empezar a dar este curso también, ¿no? Cuéntanos un poco de qué consta. Sé que son 12 sesiones magistrales y 6 sesiones interactivas de 2 horas cada una, ¿no? Fíjate que, a ver, la historia es muy interesante, ¿no? Eh, Tú recordarás, por supuesto que recordarás, cuando eh, comenzamos a dar los cursos en el Centro Rocio. O sea, lo que más interesado nos tenía, por supuesto, un modo de luchar en contra de la tiranía venezolana, el único modo en que sabíamos hacerlo era a través de la educación. Fundamentalmente, hacer el chavista un proyecto destructivo, pero profundamente ignorante,
Su misión era aniquilar la mente, ¿no? La parte cognitiva de la sociedad venezolana. Luego entonces comenzamos a dar respuesta a algo que ocurría por el momento. Cuando una sociedad llega a niveles de tanta depauperación, lo lógico es que los habitantes, en un momento de esperanza, por alguna coyuntura en cuestión, se ponen a buscar entonces al pasado para intentar conseguir respuestas. Bueno, de ese modo entonces el Centro Rocio, siempre con el principio que hemos acogido de Cecilia Costa, enseñe lo bueno, enseñe lo útil, enseño a todos y eso es todo, comenzamos a dictar los cursos de Historia Práctica de Venezuela y bueno, han sido miles de personas las que han ido a este curso y en general a los cursos del Centro Rocio. Claro, en cuanto a dictamen, no solamente en el Centro Rocio, sino como profesor universitario de historia, eh, notamos que lo que hacía falta no solo era enseñar la historia del país, que era ampliamente ignorada, sino también enseñar la historia de España, porque el concepto o los criterios que se tenían sobre historia de España eran mucho más que ridículos, eran inexistentes. Y los clichés, los bulos que se tenían, sí eran por demás de ridículos, ¿no? Luego abrimos el curso de Historia Práctica de España, una nación más allá de la leyenda negra. Precisamente estaba bastante en ebullición en ese momento los problemas con Cataluña, etcétera. Y bueno, el curso en España tuvo mucha aceptación, ¿no? En la primera edición se escribieron decenas de personas, llegamos casi a las 200 personas en varias ediciones que hicimos y bueno, entonces el curso era un curso viable. Ahora, desde la primera vez, querido Emilio, que abrimos ese curso, se inscribieron dos españoles, lo cual por supuesto que para mí era, de las escasas posibilidades con las que trabajábamos, era objeto de vergüenza, ¿no? Porque siempre he considerado que independientemente de que todos seamos hispanos, de que tengamos, de que como yo siempre lo he dicho, y esto suele molestar a mucha gente, para mí somos el mismo pueblo que hace 2 siglos, muchos nos cambiamos el nombre, pero somos exactamente el mismo pueblo, como lo decíamos en la conferencia que compartimos contigo hace unas semanas en Madrid. Eh, yo creo, ¿no? Que no podemos borrar la historia de un pincelazo, ¿no? No podemos borrar la historia de un escrito. Eso se lo dejamos a Fernando VII, cuando decía que todo lo que habían hecho los liberales se tuviera por no hecho. O sea que Fernando VII, el rey felón, era tan presuroso en hacer, ¿no? Entonces es un hecho que hemos pasado una etapa de nuestras vidas como pueblos separados. Luego es lo más normal, incluso diría yo, en ocasiones lo más adecuado, que sea gente del propio país, ¿no? El que sea capaz de dictar la historia para lo que vienen a ser sus connacionales conforme a las estructuras a las cuales estamos habituados. Ahora, se escribieron dos españoles en la primera edición, luego se escribió otro y en general se comenzó a escribir gente de Hispanoamérica, sobre todo colombianos y panameños, ¿no? Ecuatorianos también hubo. Entonces, lo abrimos fundamentalmente siempre buscando un público hispanoamericano, pero de nuevo era la historia de España. Yo no estaba pensando que este curso estuviera dirigido a españoles, de nuevo, ¿no? Por los escrúpulos que les vengo señalando. Eh, no obstante ello, desde que yo aún me encontraba en Venezuela echando el resto en contra de estos señores, en contra de la tiranía de los chavistas, echando el resto, ¿no? Viendo cómo poder colaborar antes que tuviéramos que salir expulsados del país. Amigos españoles ya de la península ibérica me decían, pero mira, abre cursos también y promocionarlo para España, seguramente la gente se va a inscribir. Yo, bueno, sí, vamos a hacerlo, algún día lo haremos. Nunca lo hice. Llegué a la península ibérica y de nuevo abre curso, abre curso, abre curso, muchos españoles, abre curso para españoles. Y las razones que me daban eran bastante valederas, ¿no? Me decían, a ver, César, en virtud de lo que ha sido el fenómeno de las ideologías en España, y obviamente enmarcado en nuestro propio contexto histórico, lo que ocurre es que cuando un español
narra la historia de su país, aunque lo haga del modo más objetivo posible, es tachado de facha, es tachado de fascista, de racista, de xenófobo, de supremacista, de nostálgico y cualquier cantidad de epítetos, no todos con un afán negativo o peyorativo. Eh, entonces, hazlo tú. O sea, hazlo tú y estoy seguro que lo que me decían mis amigos españoles, ¿no? Te van a escuchar mucho más que nosotros, lo cual es absurdo, pero vale la pena, ¿no? Ahora, aún a pesar de ello, yo no me convencía. Sin embargo, un día precisamente preparando una charla por una conferencia que tenía que dictar en su momento, caí en cuenta de algo. En la historia de España, en lo que es la historia formal de España, lo que es escrito historia de España, usualmente hay muchos autores extranjeros. No solamente, por lo menos el francés Pierre Vilar, que escribió la historia de España, sino muchos autores anglosajones. Autores No, anglosajones que hasta, se... sí, hasta suecos. Hay uno que nombra mucho María Elvira Roca Barea, que es Sverker Arnoldsson, que María Elvira siempre lo nombra, o sea, hay de todas las nacionalidades. Historiadores que cuentan la Sí, historia pero de España y el mundo a lo que hispano. voy, Ujú. pero a lo que voy es que hay muchos anglosajones. Y hay anglosajones que no intentan echar la historia del modo más objetivo posible, como el caso de Stanley Payne, que es considerado hoy en día un facha, ¿no? O sea, imagínate tú, Stanley O Payne, facha, Henry ¿no? Kamen, otro también. Que Sino, Henry Kamen, y Henry Kamen le decía a los universitarios aquí en España que no se creyeran la leyenda negra. Que cómo es posible que en España se la creyeran. bueno, hay autores anglosajones que incluso son autoridades en determinados temas. Son considerados autoridades por un grupo en determinados temas de la historia de España, que es extraordinariamente amplia, ¿no? Y se encargan es de vomitar leyenda negra por la boca y por lo que escribe. Si yo ahí sí te digo, me surgió el orgullo hispanoamericano, ¿no? Y dije, pero ya, es que, ¿cuáles son estos escrúpulos que yo estoy teniendo si estos señores que son anglosajones, y vaya que nada más hace falta echar un poco la mirada a lo que ha sido la historia de los pueblos hispanos para entender la calidad de esta acepción, si ellos que son anglosajones pueden y lo hacen con orgullo, hablar de la historia de España, ¿cómo es que yo no lo voy a hacer? Entonces allí ya se me quitó eso y es cuando hemos sacado este curso con poquísima antelación de historia de España, ¿no? Historia práctica de España, una nación más allá de la leyenda negra. Es un curso en el cual, a través de 12 sesiones, cada una al menos de 2 horas, vamos a dictar la historia desde los albores de la Edad Antigua hasta lo más cercano a nuestro periodo histórico. Amén estas 12 sesiones en las cuales a través de una cantidad de material audiovisual la gente va a ver la historia de España reflejada. Vamos nosotros a tener 6 sesiones interactivas en las cuales van a tener contacto directamente conmigo, ¿no? Y van a hacerme preguntas, dudas, comentarios sobre la materia. El curso ya hay una cantidad de personas que se han inscrito y es interesantísimo, interesantísimo, que entiendo que si no todos, un 90% de los que se han inscrito hasta ahora son españoles. Españoles. Pero españoles que a mí me mandaban la lista, maestra de escuela, hay una que es maestra de inglés, hay uno que me escribió directamente, no sé cómo consiguió mi móvil, pero me escribió diciendo que era abogado, tenía cualquier cantidad de carreras y ahora quería estudiar historia, entonces, bueno, pero es vasco, entonces, que, allá, que yo me imaginaba más o menos por lo que estaba pasando, por hablar de España, entonces, bueno, maravillado. Y lo decía yo en un canal, en una entrevista de un canal que se llama México antes de México, un canal que Sí, me gusta de bastante de YouTube, Eric Cárdenas, amigo del maestro también. Le Eric, mandamos un sí. saludo. Ujú. Él, en ese canal yo decía, bueno, lo más curioso es que de verdad te digo,
hemos tenido bastante cantidad de inscritos de países hispanoamericanos, pero aún no hemos tenido mexicanos. Y esto me parece tan extraño, ¿no? Claro, pues, responde también a algunas razones, pero eso sí, hasta ahora mexicanos no hemos tenido. En fin, esto, disculpa que me explayé un poco en la respuesta, Miller, pero era esto, ¿no? Esa es la razón por la que vamos a dictar un curso de historia de España en España y en los cuales hay españoles inscritos. Ojo que, como tú bien señalas, hay autores de todas las nacionalidades que hablan acerca de la historia de España, que es una historia riquísima, pero sobre todo aquellos que todavía mantienen escrúpulos, como lamentablemente fue mi caso, escrúpulos en torno a lo que nos ha pasado en los últimos 200 años. Recordemos que buena parte de aquellos que escribieron la historia de Venezuela, la historia real, las grandes investigaciones, fueron españoles que llegaron a Venezuela huyendo de la guerra civil, ¿no? Entonces, somos la misma gente todavía, Emilio. Así no quieran aceptarlo una cantidad importante de personas. Sí, así es, César. Con respecto a lo que estabas comentando de México, es interesante lo que dices, porque yo creo que México ha hecho mucho daño a la leyenda negra, ¿no? Sobre todo a nivel político, ¿no? Pero bueno, eso ya sería entrar en otras aguas. Recordamos a los oyentes, a los que nos están viendo, que si quieren hacerle una pregunta sobre el curso CERSA, pueden hacerlo a través de los comentarios. Y recordamos que César es abogado Fíjate, constitucionalista. Sí, sí, dime, César. disculpa que te interrumpa. Ujú, Ahí iba a decir un poco en mi currículo, ujú. recuerden que además de abogado constitucionalista con máster en Derecho Procesal Constitucional, la razón por la cual yo enseño historia de España es porque también soy historiador. Actualmente soy candidato, de hecho, a doctor en historia. Tengo obra escrita en historia, Ujú. soy investigador. Entonces, porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿por qué es abogado? No, No y cualquier abogado puede hablar de historia. De fuiste historia profesor de también. historia iberoamericana en Caracas, ¿no? Si mal no Claro, recuerdo. claro, claro. Claro, en la Universidad de Monte Ávila sobre todo era profesor de historia iberoamericana. Pero lo que te iba a decir era, para que tú veas hasta dónde llega la leyenda negra y en general el daño de la ideología. En el canal este, vuelvo, yo he dado varias entrevistas acerca de este curso con Patricio Lons, con la gente de Cavite, Ujú. con Y le mandamos un varias fuerte personas que me han abrazo a la gente de entrevistado. Héroes de Cavite. Sí, sí, que hemos hecho cosas juntos, bastantes cosas juntos. Tenemos iniciativa, la Venezuela Hispanista, estamos haciéndola Ujú, juntos. A lo que voy es que yo me puse a revisar por curiosidad los comentarios del canal México antes de México por la entrevista, ¿no? La gran mayoría de comentarios bastante buenos, que chévere. Siempre hay los comentarios de aquellos que yo creo que no tienen gente con las cuales compartir sus ideas, que entonces te copian, no lo sé, o sea, comentarios que bien pueden ser 15 páginas, o sea, bueno, en fin, imposible leer esos comentarios, pero sí leí dos en particular. Uno que me tachaba de izquierdista, lo cual es lo más divertido del mundo, porque yo creo que a mí me pueden decir de todo, pero que soy de izquierda, o sea, es que eso me dio Sí, mucha gracia. un perseguido político, es curioso. Sí, que me digas de izquierda, o sea, o sea, yo he perseguido políticos por tiranía de izquierda, que a mí me llamen de izquierda con las cosas que digo, ¿no? Con las cosas que he hecho, en fin. Bueno, uno decía eso porque yo sencillamente señalaba, hacía un análisis de lo que ocurría en Hispanoamérica sobre la leyenda negra y cómo la gente de izquierda hacía a través de la ideología que se viera lo que se presumía historia de España y lo que pensaban los jóvenes. Entonces, date cuenta, la estupidez radical llega a tanto que nada más por el hecho de hacer un análisis de algo, ese es de izquierda porque está hablando de la izquierda. Pero hay otro comentario en el cual decía, vi la entrevista hasta este minuto. Eric, debes cuidarte mucho porque Vox está infiltrando gente en todas partes. O sea, entonces, date cuenta que en la misma entrevista
en la cual yo doy el discurso que siempre he dado, porque yo siempre he ido por un mismo camino en cuanto a la manera de abordar el discurso y los análisis que hago, me dicen que soy de izquierda y que soy un facho, ¿no? Date cuenta cómo, hablando de historia, porque estamos hablando de historia, ya tienes calificativos políticos, porque tienen que ver con la política, no con la historia, y de ambos lados de la balanza, ¿no? La balanza, mejor dicho, del campo de tiro, porque la balanza política es lo que me gustó esa frase, una locura. La verdad que te digo, es una locura lo que se está viviendo. Y por eso, hoy más que nunca, hay que hablar de España. Y hay que hablar de historia de España. Sí, bueno, en un mundo tan polarizado es normal esto que sucede, ¿no? Cuando alguien escucha algo que no le convence, pues suele tratar o tildar de lo contrario a su pensamiento, ¿no? Si eres de izquierda o derecha. A mí también me lo han dicho, no eres el único. No, eres de izquierda porque te metes con Bolívar. O eres de derecha porque te metes con Bolívar. O sea, cosas que no tienen sentido ninguno, ¿no? Y más que uno también viene escapando de Venezuela, de todo ese desastre político hecho por la izquierda, justamente, ¿no? Así que bueno, No, y pero fíjate fíjate que eso, y que tu palabra vaya por delante, pero eso se forma parte de las cosas. Decir de un modo desenfadado, pero no por ello menos riguroso y firme, que un personaje histórico realizó determinados hechos, explicándolo en su contexto histórico, es meterte con el personaje. O ujú. sea, decir que Bolívar mandó a matar a miles de personas durante la guerra de independencia, explicando el contexto, explicando lo que estaba ocurriendo, pero diciéndolo, eso es meterte con Bolívar. No, Eso no tiene sentido. ¿Cómo meterte con Bolívar? no, y justamente en esta página que somos rigurosos, que siempre citamos la documentación primaria, las fuentes primarias, que no tratamos, o sea, tratamos de ser objetivos lo máximo posible, ¿no? Entonces, da risa de cómo la gente, pues, fanatizada, pues empieza a tildarte una cosa a la de otra, ¿no? No, qué absurdo. O sea, flaco favor se hace, ¿no? A la historia cuando se tiene que callar lo que ocurrió, pues hay que decirlo. A usted le puede gustar mucho un personaje histórico, usted puede ser fanático del personaje histórico, y me refiero con Bolívar o con Fernando VII, con Francisco de Miranda, con Napoleón, con el que usted le provoque, porque estamos en Venezuela provincial, ¿no? Pues tiene que decir las cosas que sabe que están allí, si usted quiere hablar de historia. Ahora, si usted quiere hablar de religión, pues está bien, vaya a una iglesia, es un culto del personaje, está bien. Eso es lo que pasa en Venezuela. Saca una estampita con la cara del personaje, se la guarda en la cartera y se santigua cuando la ve. Pero nosotros, o sea, yo soy católico, o sea, yo no creo en dioses humanos, o sea, yo creo en Jesucristo, por supuesto, pero yo no creo en que de pronto un señor que vivió y está por allí, ahora es un nuevo Dios, o sea, para mí eso no, ¿no? Y es lo que decía el profesor Germán Carrera Dama en su libro El culto a Bolívar, y en general lo que han tratado acerca de lo que llaman la segunda religión, que ya es una Ujú. categoría historiográfica desde hace bastantes años en Venezuela, el bolivarianismo, que es una segunda religión. Entonces, Sí, claro, el pensar, bueno, ya me he cansado de leer esa clase de comentarios entre la gente que no me tiene mucho cariño, el pensar que hablar historia de España es un acto de odio hacia personajes que se murieron hace 200 años también es ridículo. Porque una cosa que yo decía, que yo explicaba en estos días, mire, usted no puede intentar venir a lavar la cara a alguien que se murió hace 2 siglos, porque esa persona no tenía ni noticia de que usted iba a nacer dentro de 200 años e iba a intentar lavarle la cara, y le aseguro que si lo hubiese sabido no le habría importado, porque esa persona vivió su propio contexto histórico, se enfrentó a determinadas circunstancias y la afrontó como mejor pudo o como peor pudo, pero eso fue su problema. Usted lo que puede hacer en esta época es echar el cuento, explicar lo que ocurrió, y con suerte quizás obtenga usted una lección. Y si tiene más suerte, y si usted quizás es un poco más concienzudo, puede saber precisamente cómo ello determina de modo alguno o en algún modo lo que viene a ser su identidad. ¿Cuál es la importancia de esa historia dentro de la identidad de usted y de su pueblo? Para eso sirve la historia, o para eso debería servir, ¿no? Por lo menos la historia de difusión, que es lo que hacemos nosotros. Por supuesto, también está la historia que se hace en las academias,
la historia que se hace en las universidades, que usualmente, a pesar de que vayan a ver gente que se vaya a poner brava conmigo, yo lo digo, pero se ponen bravos conmigo, porque claro, yo soy historiador, tengo muchos amigos historiadores, pero es un hecho que los trabajos que se hacen usualmente para la academia no son de divulgación, porque primero no están escritos para que Ujú. sean de divulgación masiva, o sea, están escritos en tono histórico, están escritos para que otros historiadores los lean, ¿no? Sí, a un nivel Pero académico. además, claro, y es que además no les interesa tampoco que sea de este modo. Y yo creo que lamentablemente en esta etapa en la cual estamos viviendo, nos debería interesar más la divulgación, diría yo. Pero bueno, ya sabemos que algunos no piensan así, así que bueno, no hay mayor problema. No, bueno, gracias a Dios están saliendo muchos historiadores como tú, ¿no? A hacer divulgación histórica. También están otros como Alberto Bravo, también, muchísimos historiadores, ¿no? Que están haciendo esta labor de divulgación histórica y luchando contra la leyenda negra. Pero bueno, a irnos un poco más centrados, ¿no? Al tema de este en vivo del día de hoy, que es tu curso de historia de España más allá de la leyenda negra. Y hay que decirlo, César, un punto central en este tema es el origen de España, ¿no? Porque algunos autores sostienen que España existe como concepto geográfico desde los romanos, ¿no? Y otros dirán como sueño político desde la Edad Media, como proyecto de Estado desde los Reyes Católicos o como reino desde Felipe V, inclusive como nación desde 1812, ¿no? Con la Constitución de Cádiz y la Pepa. Entonces, háblanos de este gran debate que surge entre diversos historiadores y autores. Qué interesante. Todo lo que has dicho ha dado exactamente en el clavo, ¿no? Y significa, o de algún modo, retrata en los puntos que se han llevado adelante durante todo este tiempo y algunos que hoy en día son defendidos. A ver, yo antes de hablar de debates y de escuelas históricas y de puntos de vista de la historiografía, prefiero, como esto es de divulgación, en este poco espacio que tenemos, en este corto espacio que tenemos, que ustedes mismos vayan acercándose un poco a lo que es esta historia y ustedes mismos pues den entonces su opinión al respecto, porque eso es lo que realmente a mí me interesa. A ver, vamos con el inicio, ¿no? Eh, la concepción que se tiene sobre historia de España, en general sobre el pueblo hispano, suele ser una concepción, como les he dicho, más allá de equivocada, hartamente ridícula en algunas ocasiones. No solo de Hispanoamérica, a veces el desconocimiento que existe en la propia península ibérica sobre la historia de España es abrumador. Entonces, hay muchas personas que consideran que los españoles son una especie de nazis que existen desde la edad antigua, ¿no? Una cosa así. Son unos señores que nada más sirvieron para el mal, para la maldad y para absolutamente nada provechoso en la historia. Ahora, ¿de dónde viene España? ¿No? ¿De dónde viene este pueblo? Son unos nazis, son una gente racialmente superior, son una gente que quería implantar un totalitarismo y por eso les mataba y hacía genocidio y cosas malas en contra de esos buenos, de esa pobre gente indígena que era tan buena, o en contra de los negritos en África. O sea, de eso es lo que hacían esos malvados españoles. Pues la cosa es mucho más compleja, por supuesto, ¿no? Siempre, siempre la cosa es mucho más compleja que es lo que se nos presenta. Primero hay que entender que la península ibérica, desde la Edad Antigua, por la propia ubicación, existieron una gran cantidad de pueblos, pueblos que yo siempre explico que no se puede zanjar solo en el relato clásico de la historiografía española, que era que había pueblos celtas, pueblos íberos, luego pueblos celtíberos, y entonces, bueno, allí hubo una influencia de algunos otros pueblos que llegaron, pero esa es la base de la raza, como de la raza, tú, del español, bueno, mucho más complejo. Es una verdad que a la península ibérica
llegaron muchísimos pueblos de diferentes partes, de cualquier confín de Europa, pero también pueblos de Asia, pueblos de África, ¿no? Y se establecieron allí durante toda la Edad Antigua. Estos pueblos, al momento en el cual llegaban a la península ibérica, pues iban estableciendo un diferente modo de vida. Y algunos nos han llegado al día de hoy. Hay otros de los cuales nunca hemos escuchado siquiera el nombre. Hay unos de los cuales presumimos algunos nombres que tenían, ¿no? Y todo eso es una labor que se está realizando todavía. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, porque gracias a lo que son los hallazgos arqueológicos en esta clase de sitios, pues uno dice, mira, aquí existió una cultura de la cual no teníamos de la más remota idea, eso no lo escuchamos mencionar en ninguna parte, pero mira, por allí habrán estado. Ahora, el hecho es que tenemos una cantidad de pueblos en la antigüedad. Y esta cantidad de pueblos en la antigüedad que se encuentran allí, si hacemos caso a lo que nos narran los historiadores de la antigüedad, sobre todo los helenos, vivían atomizados entre sí, o sea, no eran una unidad. Luego, eso de que existe España o la concepción de una raza hispana o de un pueblo hispano unido, duro, bajo una misma bandera, eso no existe en la antigüedad. En la antigüedad, si usted era un arevaco, usted no tenía absolutamente nada que ver con un vascón, usted no tenía nada que ver con un tarteso, si es que los tartesos, en efecto, como pueblo mítico histórico, en efecto existió durante la Edad Antigua de la península ibérica, ¿no? Que en efecto sí hay bastantes hallazgos al respecto. Entonces, esa es la primera cosa, no hay unidad. Nos conseguimos en la península ibérica más bien cómo van a constantemente entrar invasiones, por llamarlo de algún modo, de particularmente fenicios y pueblos helenos, ¿no? Que usualmente tenían contacto era con los pueblos de la costa. Entonces, por allí ya venimos a ver cómo ellos, desde su perspectiva, sobre todo los helenos, los observaban como íberos, pero se referían a los pueblos con los cuales estaban entrando en contacto, ¿no? No con los que estaban inmersos en las profundidades de la península ibérica, que era imposible que los conocieran. Luego vemos nosotros cómo ya nos acercamos mucho más a lo que conocemos en cuanto a la historia más popular o la historia que llega a un público más amplio, porque precisamente una decisión de los fenicios, los púnicos, los cartagineses desde África, llegan a la península ibérica, establecen una cantidad de colonias importantes en lo que ahorita son las zonas costeras, ¿no? Y para allá van a llegar los romanos persiguiendo. Durante lo que algunos de ustedes seguramente recordarán de su bachillerato, de sus estudios secundarios, las guerras púnicas. Entonces, esta potencia que apenas se está desperezando en el Mediterráneo, ¿no? Que son los romanos, no solamente que van a llegar persiguiendo a los cartagineses, sino que también van a ser la gran potencia mediterránea a partir de la derrota a los cartagineses. Y bueno, Roma llega de este modo a la península ibérica. Y cuando Roma llega a la península ibérica, no llega a aniquilar, a destruirlo todo, a hacer un genocidio. ¿Por qué yo digo esto? ¿No? Que puede parecer un chiste. Claro que parece un chiste, porque del mismo modo en el cual como Roma duró aproximadamente 2 siglos para quedarse absolutamente con toda la península ibérica y volverla una provincia romana, hubo pueblos que pactaron con Roma y pasaron a ser parte de Roma, otros pueblos que por supuesto más belicosos en virtud de lo que fue la guerra, estamos hablando de historia, la historia de los hombres está llena, plagada de guerras, que no estamos hablando de santos, no estamos echando un cuento de santos, ¿no? Entonces, claro, hubo una cantidad de pueblos que tuvieron finales complicadísimos, ¿no? Hubo personajes que intentaron rebelarse o enfrentarse a Roma y obviamente fracasaron. Pero sería ridículo que hoy los españoles salieran por allí diciendo, bueno, mira, Italia, devuélvanos el oro.
nos robaron el oro, vinieron para acá nada más a violar a nuestras mujeres, hicieron un genocidio con esos pueblos que se encontraban aquí, pobrecitos, esos romanos, vamos a tomar todo, eso no lo vamos a hacer porque nos trae turismo. Bueno, pero devuélvanos el oro, es más, pídanos perdón en una carta. Sería ridiculísimo que Felipe VI le escribiera una carta a Giorgia Meloni, ¿no? Actualmente diciéndole esto. Bueno, así de ridículo suena todo lo demás. Que vamos a ver, ¿no? En la medida en que vayamos conversando. Roma no solamente es que entra en la península ibérica, Roma no se contenta con hacer pequeñas poblaciones o con hacer una tabula rasa, aniquilar a todo lo que se consigue y instaurar formas similares a las de ellos. Roma asimila a los pueblos hispanos. Roma crea Hispania. Entonces es una cuestión que, claro, cuando uno escucha discursos nacionalistas poco enterados, les duele el hecho de que tú les digas, pero es Roma la que crea la unidad en la península ibérica. Luego la primera idea de Hispania es de Roma, porque de hecho a la provincia romana la llaman Hispania. Entonces, Roma es la que crea Hispania. Obviamente Roma crea las bases de la España que conocemos hoy en día. Entonces, por supuesto, los discursos de gente que ama a España y están mucho más enterados, pues más bien se sienten orgullosos de que Roma, el gran imperio de la antigüedad, lo haya hecho. Y en efecto pasa así. Entonces, dense cuenta ustedes que la historia de los pueblos hispanos que habitaban en la península ibérica es la historia de la pluralidad. Es la historia de la pluralidad cultural, del enriquecimiento cultural y también del crecimiento, del enriquecimiento étnico-lingüístico, ¿no? Porque se han dado cuenta que durante toda la Edad Antigua esa gente lo que estuvo fue recibiendo personas, pueblos de todas partes y que luego Roma es la que le da un orden. Gracias a Roma, los pueblos que viven en la península ibérica pueden tener siquiera idea del tamaño de que viven en una península y de los otros pueblos que existen, porque antes de eso era imposible, dado que vivían, como les he dicho, atomizados y en pugnas entre sí. Entonces Roma es la que crea a Hispania. Por tanto, es tan importante para nosotros entender la historia de Roma también al momento en el cual llega a la península ibérica. De ahí que esta República Romana que entra a la península ibérica y que luego va a pasar a ser imperio, inaugurarnos el principado con el César Augusto, y que va a pasar por diferentes etapas, por supuesto. Tendremos por allá el dominado con Diocleciano, va a terminar fragmentados, por llamarlo de alguna manera. O sea, el imperio romano era realmente impresionante. Y en un punto tenemos lo que es el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, que termina estableciéndose fundamentalmente teniendo por cabeza la ciudad que funda Constantinopla, en las tierras de Bizancio, ¿no? Entonces es el imperio romano de Oriente. Y sigue siendo imperio romano, porque a veces esto se deja como de lado. Ellos eran romanos. Ese imperio romano duró hasta el siglo XV. O sea, luego alguna cosa sabrían los romanos, ¿no? Ahora, volviendo al imperio romano de Occidente, que es por la propia cercanía a la historia que estamos contando, es que nos interesa. Sabemos nosotros que Hispania no es que se sienten invadidos, ¿no? Hispania no es que se sienten invadidos por esos malvados romanos y entonces quieren hacer fiesta de la resistencia hispana y todas estas tonterías, ¿no? Ellos no pensaron nunca en eso porque eran gente seria. Entonces, ellos que si eran gente seria, más bien se volvieron tan activamente hispanos, porque en efecto lo eran, pero eran hispanos romanos, ¿no? Que dieron varios emperadores al Imperio Romano. O sea, de nuevo, yo siempre lo digo, para mí Trajano es el emperador romano más grande de todos los tiempos, y Trajano nació en la península ibérica, era hispano, Adriano era hispano, Teodosio era hispano. Entonces, en efecto, forman parte de Roma, ¿no? Este tipo de imperios que se desarrolla, este tipo de imperios que más bien van generando, ¿no? Que es el tipo de imperio como el romano.
Por supuesto, la noción que tenemos nosotros de la historia de Roma siempre es una noción que nos viene dada por lo que son las películas y además también de eso por lo que nos aparece, ¿no? Cuando vamos a alguna actividad cultural, cuando vamos, estamos en Italia y vemos entonces unos señores allí disfrazados de legionarios. Vamos, ojalá hubiese sido así, pero el tiempo no se puede detener y Roma no tuvo siempre legionarios. Roma más bien con el paso del tiempo va a pasar que sus propias unidades militares, sino que tenían que cubrir tantos frentes, van a ir depauperándose en comparación con lo que se van consiguiendo, ¿no? Y van a tener que contratar a una gran cantidad de mercenarios por ocasiones, hasta pueblos mercenarios. Ojo, Roma era el mundo, todo el mundo quería ir a Roma. Cuando se suele hablar de que los bárbaros destruyen Roma, conforme a lo que son las propias acepciones semánticas, es una media verdad para nosotros. Porque el concepto que tenemos nosotros de bárbaros son unos señores de barbas largas, que son unos salvajes y entran por allí y pegan gritos y matan gente, se llevan a la mujer por el cabello. Para los romanos, bárbaro era lo que no fuera romano. Pero no necesariamente era un señor salvaje, no necesariamente eran blancos. Se suele asociar bárbaro a vikingo, pero vamos, o sea, los términos son muy importantes en este caso. Siempre yo he hecho el cuento de que cuando uno observaba a Cicerón, por lo menos al final de la República Romana, cuando Julio César le da la entrada a personas de diferentes orígenes al Senado, Cicerón hablaba de que estaban llegando personas de color de los témpanos de hielo y hombres de color de lébano, y para él todos eran bárbaros, son bárbaros, no romanos. Esa es la categoría, ¿no? ¿Por qué voy yo con esto? Porque los bárbaros que se encontraban alrededor de los territorios romanos querían ser romanos. Y parte del gran pleito era que no tenían la ciudadanía romana y luego cuando se le da la ciudadanía a todos, no tenían los mismos beneficios, ¿no? O sea, es parte del gran problema por el cual se encuentran empujando constantemente. Aquellos que no querían ser romanos querían quedarse con Roma. Pero es que Roma era como la cereza del pastel. Todo el mundo quería Roma, ¿no? Por tanto, comienzan a invadir diferentes provincias romanas, siempre existieron estas invasiones, pero usualmente ya vemos nosotros que por allá por el siglo III, siglo IV es bastante grave esto, ¿no? Y precisamente veremos nosotros que Hispania va a ser invadida. Va a ser invadida por pueblos germanos, por pueblos que vienen de diferentes partes, como por lo menos el caso de los vándalos, los suevos y los alanos, que invaden Hispania. Y a fin de poder contraatacar de algún modo a estos pueblos que están invadiendo, observaremos nosotros entonces que Roma contrata a pueblos romanizados, como se llamaban, a bárbaros romanizados, ¿no? Que son estos bárbaros germanos también, godos, los visigodos. Roma es la que manda a los visigodos a la península ibérica. Y es allí en la península ibérica, cuando Roma termine cayendo en el siglo V de nuestra era, que encontraremos nosotros entonces a los visigodos en una posición de poder. Y los visigodos, por supuesto, que con el paso del tiempo van a terminar armando lo que son diferentes entidades político-territoriales allí, pero el más famoso de ellos es el reino visigodo de Toledo. ¿A qué voy yo con todo esto? Que de nuevo esta parte del mundo que tiene, por supuesto, esta pluralidad cultural, esta pluralidad étnica, ahora va a tener a unos señores germanos que se van a implantar allí, pero que, como les digo de nuevo, son profundamente romanizados. Todo cuanto hace es tributario de Roma. O sea, desde las edificaciones hasta el fuero juzgo, por lo menos, que no es más que una suerte de conclusión entre las edictas, las constituciones y las edictas de los emperadores romanos. Entonces, allí se arma el reino visigodo de Toledo y los visigodos van con el paso del tiempo, luego de terminar desplazando a los suevos, a tener todo lo que hoy en día consideramos la península ibérica. Hasta que en el siglo VIII, de nuevo, porque esa es la historia del pueblo hispano, vemos nosotros cómo a inicio del siglo VIII
siendo que había una pugna entre el que había reclamado el trono, Roderico, llamado por la historia Don Rodrigo, en contra de otros nobles visigodos que consideraban que no era legítimo. Van a invitar a una superpotencia, que es de las más impresionantes en la historia, que se había armado de la nada hacía poquísimo tiempo antes, ¿no? Con lo que había sido el subprofeta, y se habían expandido impresionantemente. Entonces, claro, los llaman desde África del Norte en el entendido que ellos solamente iban a entrar, derrotar a Don Rodrigo, saquear, realizar rapiña y devolverse, pero estos señores que tienen la mentalidad más bien en poner el Islam a cada lugar al cual vayan y expandirse lo máximo posible, no se van a ir. No se van a ir ni en 10 años, ni en 20 años, ni en 30 años, ni en 50 años. Va a durar casi 8 siglos metidos en la península ibérica, y obviamente es lo que se habla de la conquista o invasión musulmana. Una conquista que solamente es detenida en el norte, en tierras asturianas, por el rey Don Pelayo. Ojo, históricamente sobre esto hay muchísimo que decir, pero tenemos muy poco tiempo. Pero yo creo que evidentemente podemos hablar de que quizás no sea la gran batalla, no haya sido quizás la gran batalla que todos nos imaginamos, pero el hecho es que hubo un enfrentamiento en el cual en los sitios de Covadonga los musulmanes fueron derrotados. Y a partir de allí podemos comenzar nosotros a ver que se arma una línea de continuidad histórica, que es la línea que comienza con este rey Asturno, que es Don Pelayo, y que va a ser la reconquista. Que, Entonces, por por cierto, supuesto, hace poco Ferrer Dalmao acaba de sacar un excelente cuadro sobre la sí, batalla de sí, Covadonga. Hermosísimo, de verdad que, bueno, y a mí me también ha sido gustó. ha sido un poco polémico también, pero bueno, entre gustos y A mí me colores. gusta. No, a mí A me mí me gustó, a mí en encanta general, también. a mí las pinturas me parecen impresionantes todas. O sea, la de los tercios, o sea, a mí me encanta la pintura Sí, Ferrer de él, Dalmao y de qué verdad que es bueno. un gran artista. Y es de nuestra época, ¿no? Es una cosa maravillosa. Pero bueno, como digo, entonces en el norte existe quienes pueden rechazar a los musulmanes, que también van a ser rechazados en Poitiers en tiempo después, ¿no? Pero el hecho es que, en efecto, sí van a establecerse durante 8 siglos en la península ibérica, en a ver, en diferentes Zona entidades de geográfica, código sí, territorial también. Claro, o sea, claro. Sí, que lo último veremos fue el Granada. califato, claro, veremos el califato de los Omeyas, el Emirato de Córdoba, veremos etapas como el reino de los Taifas, veremos que con el paso del tiempo, gracias a la gran cantidad de avances, incluso ya no eran tan bélicos, ¿no? Y van a tener que exportar personas desde África, como el caso de los almohades, o sea, que eran particularmente muy, muy, muy belicosos y se los traen. Pero durante toda esta etapa, no solamente vamos a ver nosotros a partir del despoblado del Duero, cómo van a comenzar a desarrollarse los grandes reinos cristianos que van a comenzar a empujar desde el norte hacia el sur, sino que también veremos nosotros que van a coexistir de una manera impresionante tanto moros como cristianos, lo cual de nuevo te habla de una riqueza cultural impresionante, y la puedes ver tú en las construcciones que hoy en día se conservan en España, ¿no? O sea, cómo se ven tantos rasgos mozárabes y tantos rasgos mudéjares, ¿no? Precisamente era la categoría, el modo en que se llamaba a aquellos que con un diferente credo vivían en el territorio del otro. Que hubo etapas en las cuales se mataron, por supuesto, hubo etapas en las cuales hubo moros que mataron a cristianos, por supuesto, y hubo cristianos que mataban a moros que se conseguían, por supuesto que sí, pero todo lo que es la Edad Media es muy interesante. Es hartamente interesante porque están estas dos culturas que se encuentran allí enriqueciendo todo lo que es la historia, pero también es el hecho de que los reinos cristianos van empujando cada vez a los musulmanes, y cada vez hay más idea de otra vez establecer una unidad cristiana en la península ibérica, y esto se ve muy claro en el siglo XIII, cuando usted observa la batalla de las Navas de Tolosa, por lo menos, cuando los reyes cristianos se unen para luchar en contra de los musulmanes. ¿Y por qué yo digo esto? Porque en los siglos anteriores no solamente es que era usual que reyes cristianos entablaran familia con musulmanes, ¿no? Con príncipes y princesas musulmanes, sino también que había ocasiones en las cuales
reyes cristianos pactaban con sultanes, con emires, con musulmanes para luchar contra otros reyes cristianos. Porque esa es la historia de la Edad Media en la península ibérica y de nuevo les digo, culturalmente es muy rica y muy interesante. Tenemos grandes figuras, por supuesto, como la ensoñación del apóstol Santiago, la batalla de Clavijo, pero también grandes héroes como el poderoso Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid, ¿no? El Cid campeador. Entonces, es una historia bellísima que es totalmente ignorada, por supuesto, por buena parte del pueblo hispanoamericano. Lamentablemente también, como les digo, en ocasiones observo yo muchísima ignorancia al respecto en la península ibérica, pero sabemos también que la península ibérica se ha encargado de parir personas muy importantes a nivel mundial que en ocasiones han sido los seres humanos más importantes de la humanidad. Y es el caso que precisamente en la casa de Trastámara Ujú. veremos nosotros que no solamente va a dar a reyes poderosos, como el caso de Juan II, reyes un poco más suaves, como el caso de Enrique IV, sino que también vamos a ver que en Castilla tendremos a esta que va a terminar desplazando a su presunta sobrina, la Beltraneja, y es esta joven Isabel que va a ser claramente el ser humano más importante de su momento, porque junto a su marido, también de la Casa Trastámara, pero del Reino de Aragón, don Fernando II, eh, van a terminar no solamente el proceso de reconquista en contra de uno de los reinos, en contra del reino nazarí tributario que era Granada, ¿no? Ujú. Veremos en esta época grandes personajes de los que a nosotros nos gusta más mencionar, como el caso del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, por supuesto, pero observaremos que esta gran campaña de 10 años va a hacer que se reconquiste Granada en el año 1492, año maravilloso para la historia mundial y por supuesto para España, porque en 1492 España reconquista la península ibérica y la hace cristiana. En 1492 este navegante de oscuro origen llamado Cristóbal Colón termina llegando a lo que hoy en día es América, ¿no? Descubre para el hombre europeo el continente americano, eh, y por supuesto que va a comenzar una etapa interesantísima, ¿no? Pero además de eso, en el año 1492, don Antonio de Nebrija publica la gramática de la lengua castellana. Esa lengua maravillosa que hoy en día seguimos hablando 600 millones de personas. Luego, no es poca cosa lo que hizo Nebrija con esta gramática, ¿no? Luego, aunque moleste lo que voy a decir y sea extraordinariamente polémico, tú sabes, Emilio, que igual lo voy a decir. Lo mismo que No te hizo cortes, no te cortes. Roma, tú sabes que igual lo voy a decir. Lo mismo que hizo Roma en la península ibérica, lo hace España en América. Antes de la llegada de España a América, existía una gran cantidad de pueblos que vivían atomizados allí. Pueblos que dicen los habitantes originarios. A mí eso de habitantes originarios me parece totalmente ridículo porque la gran mayoría de los pueblos que estaban allí antes no estuvieron allí. Fueron pueblos que llegaron allí en el momento, desplazaron a otros que se consiguieron y créanme, no lo hicieron mandándoles cartas o mandándoles la Agenda 2030 o diciéndole cosas lindas. Vamos Ni a cambiar los flores ni pronombres para estampitas. sentirnos felices. Sí, ni flores ni estampitas, o sea, lo desplazaron con la guerra. Y seguramente muchos de ellos se los comieron, o sea, porque era así. Así se hacían las cosas allí, ¿no? La historia de la humanidad es esa, la historia de las migraciones es la historia de las guerras. Puede sonar horrible, pero ahorita es que los seres humanos medio lo estamos pensando. Entonces, antes de meternos en un gran conflicto, lo pensamos, pero vaya todo lo que nos pasó de guerra, ¿no? Antes de poder nosotros pensar de este modo. Entonces, en América también vivían una gran cantidad de pueblos atomizados entre sí, había pueblos que se encargaban de oprimir a otros pueblos, y bueno, no tenían una noción de completud, mucho menos de los territorios que hoy en día forman los países o los estados con los que nos conseguimos hoy en día, mucho menos de todo el continente. O sea, esa gente no tiene ni la más remota idea de eso, ¿no? A pesar de que cualquier cantidad de poetas y
e intelectuales de ideologías lamentables se encarguen por allí de decir, no, era más avanzado que esos pueblos eran mucho más avanzados que los pueblos europeos, por Dios, ¿no? Eso forma parte de tu etnocentrismo y todas estas tontuallas que dicen, ¿no? Bueno, cuando llega España a América, España crea la idea de América. Lo que hoy en día conocemos nosotros como América es una creación hispana, pero porque la propia gran cantidad del territorio americano también, por supuesto, era parte de España. Es que era el mismo país. No se contentaron, como no se contentó Roma con hacer meras colonias. Roma se desarrolló e hizo provincia en la península ibérica. Los hombres de la península ibérica se desarrollaron en América. Intentaron, por supuesto, siendo seres humanos, hubo cualquier cantidad de cosas que no nos van a gustar, pero la gran mayoría de las cosas que se hicieron, obviamente, no solo el cambio de axiología, que es una cuestión con la cual yo siempre he hablado constantemente, yo me refiero a esto, en el entendido de que cuando Cortés está con los pueblos oprimidos por los mexicas, llamados hoy en día aztecas, cuando Cortés se encuentra con Doña Marina, a la cual lamentablemente llaman despectivamente como la Vil Malinche, ¿no? Cuando él observa el contacto con pueblos como los tlaxcaltecas, como los totonacas, y cuando derrota, gracias al apoyo de estos, o les apoya a derrotar a partidas mexicas, y estos pretenden zamparse, comerse, engullirse a los prisioneros de guerra mexicas, y Cortés se los impide, allí hay un cambio de mentalidad en América. Porque hasta ese momento lo que se hacía en América era que el prisionero de guerra, pues, sencillamente no tenía absolutamente nada que reclamar. El prisionero de guerra o era sacrificado o era devorado. O sea, no había mucho más para elegir en frente de tribus tan bélicas como los mexicas, ¿no? Y tan sanguinarias como los mexicas. Creo que, curiosamente, uno de los autores que más habló al respecto, y no era de origen historiador, era un intelectual que comenzó siendo de izquierda, murió hace poco, Antonio Escotado. Escotado lo decía claramente, ¿no? En sus análisis, o sea, la civilización más cruel de la historia. O sea, fundamentalmente vivían por la sangre humana. No solamente es que, como les he señalado, lo sacrificaban, se los comían. O sea, era, como decía Escotado, era monstruosos en muchos aspectos, ¿no? Y ojo, que mucha gente son negacionistas y dicen, no, que esos son inventos de los, digamos, cronistas españoles que fueron, pero ahí están las pruebas arqueológicas. Hay torres de carabelas hechas por los pueblos mexicas. En las inauguraciones del Templo Mayor de Ciudad de México, hasta 20,000 sacrificados hacían en un día, ¿no? No, y ahí, yo a veces me pongo a ver cosas en TikTok, a veces para reírme, ¿no? Unos diciendo que toda esa gente que habían conseguido no era que les sacaban el corazón por sacrificio, sino era para meterles otros corazones, porque los primeros que habían hecho los trasplantes de corazón eran los mexicanos. O sea, yo no me lo podía creer. O sea, yo de verdad que, o sea, wow, yo entendía por qué cuando Einstein señalaba eso de que estaba seguro de dos cosas, de que el universo era infinito y de la estupidez humana, y no estaba tan convencido de que el universo era infinito como de la estupidez humana. O sea, es que es verdad. O sea, es que hay gente que se esfuerza en ser imbécil, ¿no? O sea, se esfuerzan. O sea, todos los días están como yo quiero ser más imbécil que el día anterior. Entonces, se superan entre sí mismos. En fin. Y con esto sé que siempre hay personas que tienen mucha corrección política. Yo no la tengo. O sea, ya los que me conocen ya deberían saberlo. Los que no, bueno, yo soy así. Pues me dice, profesor, pero usted no debería hablar de que hay gente imbécil. Usted tiene que respetar todos los puntos de vista. No tienes que respetar todos los puntos de vista. Las estupideces no tienes por qué respetarlas.
Cuando tú dices que algo es imbécil, cuando realmente es imbécil, tú no estás ofendiendo, estás describiendo, usando una Claro. palabra del idioma. O sea, pero es que por Dios, vamos, que cosas que son imbecilidades, ¿no? O sea, si tú de pronto agarras y dices que eres un gato, tú eres un ser humano, pues tú no eres un gato, tú eres un ser humano y no respeto ese punto de vista, eso es estúpido. Usted tiene un problema mental, señor, usted no es un gato. En fin, cosas así, Sí, no me digan hablar de estos temas lo porque entonces, la ideología de lo políticamente correcto que tanto está invadiendo hoy a nuestro mundo pero no occidental, hablemos de este tema, lamentablemente. no hablemos de este tema, Emilio, porque entonces después no, te vas a Sí, cerrar sí. la cuenta, la cosa, y no podemos No, hablar de eso. Estamos continuemos en la dictadura. con, Bueno, continuemos con lo que nos va, que es el curso de Historia de España. Nos quedamos en los aztecas, los mexicas. bueno, a lo que voy, no solamente es que España realiza este cambio de axiología en América por la axiología de la Iglesia Católica. Entonces, ¡ay! La Inquisición. Yo una vez a usted le dice, señor, por las leyes de India, la Inquisición no puede tener como sujeto pasivo a los indígenas. O sea, los indígenas, según leyes de Indias, no podían ser juzgados por la Inquisición. ¿Usted sabe dónde quemaron dónde mataron un montón de gente? Los anglosajones y los franceses. ¿Usted sabe dónde quemaron un montón de brujas o de gente que dice que está endemoniada? Vaya usted a Salem, ¿no? O vaya usted, pues por aquí por Europa, ¿no? Dígame los alemanes, las cosas que hacían. Pero bueno, siempre son los españoles con su Inquisición, quemar a la Iglesia No, Católica. ahora que nombras esto, no sé si te acuerdas en la conferencia que fuimos la semana pasada, que Rafael Aita, capitán Perú, a quien le mandamos un saludo, hablaba de la Inquisición en Perú, ¿no? Y cómo nobles incas eran nombrados como representantes de la Inquisición. Y si alguien te tocaba la puerta siendo la Inquisición, lo más seguro es que hubiera sido un inca, un noble inca, ¿no? No, no, pero eso no pasó. Eso no pasó, Emilio, porque no nos sirve. Entonces, como no nos sirve, eso no pasó. Recuerda que los incas, ese malvado Pizarro, los exterminó a todos porque, bueno, eso es lo que sabían hacer los españoles, ¿no? Estoy siendo sarcástico, por cierto, porque a veces hay gente que Que no lo entra, captas. entra. Sí, de verdad, yo me doy cuenta que hay gente que no entiende mi sarcasmo, pero también a veces hay gente que entra de pronto de la nada a uno de estos videos, entonces entra este minuto y dice, ese señor es un comunista, no, Un de verdad, loco, por sí. favor. O sea, rojo no, de verdad que, o sea, rojo es el jersey, pero no me diga rojo, por favor. Eso no. Bueno, volviendo al tema, no solo es el cambio de axiología que ocurre en América, sino también la gran cantidad de cosas que se traen a América, como la gran cantidad de cosas de América que se llevan a Europa. Por lo menos, digan ustedes lo que digan, porque yo he visto que dicen cosas. En América no existía la rueda. O sea, si tú tienes a una cantidad de tribus que no tienen la rueda en el siglo XVI, no son gente avanzada. Disculpa, o sea, hay grandes inventos en la historia de la humanidad y la rueda es una de ellas. Entonces, no, que hay determinadas esculturas que tienen rueditas en las patas. Maravilloso, señor. Pero siendo que en América no existían animales que sirvieran para arar los campos y que por tanto sirviera la rueda para poder desplazarse, ¿no? No existía la rueda con los fines con los cuales se utilizaba para realizar las grandes plantaciones, los grandes sembradíos, las grandes siembras. Entonces, obviamente, que no existían ni caballo, no existían estos grandes tipos de ganado, también se trajeron también para América, ¿no? Diferentes técnicas de destilación se llevaron a América. Y en general, pues, todo un modo de ser. También yo nunca voy a olvidar lo que yo hablaba el otro día, que es muy impresionante. Cuando tú le preguntas hoy en día a un europeo, ¿qué harían sin las papas? Como lo llaman aquí en España, las patatas, se ponen a pensar, ¿no? O sea, la vida sin papas es impensable. No La existían las gastronomía papas. española está llena de patatas. Todo es con patatas. Bueno, no existían, no existían. El chocolate no existía. El tomate. Claro, todo eso llega de América. Entonces lo que existe realmente es una península ibérica
vamos a llamarlo nosotros, vamos a hablar de España, por no entrar en detalles, aunque en el curso veremos nosotros que en este momento son reinos, por supuesto, pero España como idea ya existe. O sea, siempre se habló de España. A pesar de que cuando los reyes firmaban era rey de Castilla, de León, señor de Vizcaya, pero se hablaba de España, ¿no? Cuando usted lee a Alfonso X el Sabio, uno de los grandiosos reyes de la Edad Media, que no solamente era un gran jurista, sino que también era un gran historiador, él hablaba de España y escribió una historia de España. Por supuesto, España no significaba para él lo que significa para usted en el siglo XXI, porque de nuevo le digo, Alfonso X no le importaba a usted, porque no sé que usted iba a nacer con un iPad y ponerse a decir cosas por las redes sociales. A él no le interesaba, pero existía esa idea. No, yo siempre pongo el ejemplo, que es como hablar de Europa. No es lo mismo hablar de Europa en el siglo XV, que es como hablar de un continente, que hablar de Europa hoy en día, que está la Unión Europea, ¿no? Todo este conjunto de estados. Claro, esto sería impensable. O sea, la Unión Europea sería impensable hace un siglo. O sea, hace un siglo. Sí, O sea, claro. cuando Víctor Hugo escribía en el siglo XIX acerca de que Europa debía unirse en algún momento, pero en ese momento era impensable. Y Víctor Hugo del siglo XIX. Entonces, imagínense ustedes lo que pasaba. En fin, entonces, lo que hace España en América, crea la idea de América, por supuesto. España le da la primera vuelta al mundo en ese momento. Acaba de entrar a reinar el grandioso Carlos I de España, que también reclama la corona del Imperio Sacro Romano Germánico, que es el quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, llamado Carlos V popularmente. Y es cuando entonces Fernando de Magallanes termina o inicia a fin de buscar nuevas rutas comerciales, buscar las Molucas, ir a buscar especias. La especie, sí. Que, claro, hoy en día tú vas al supermercado y tú dices, van a comprar esto. Hoy en día para nosotros cuesta entender lo valiosas que eran las especies. Es que es tan difícil entenderlo, ¿no? El clavo costaba más caro que el oro, imagínate. Claro, y además como te lo vendían los que lo traían. ¿Sabes? Es que era carísimo. Pero la gente no lo entiende, ¿no? Pero bueno, en efecto, se realiza ese gran viaje, un viaje que por supuesto no puede ser terminado por Magallanes que fallece en el viaje, pero es terminado por Juan Sebastián Elcano, el gran navegante, ¿no? A mí me encanta el escudo que le otorgó, entre todos los premios que le otorgó Carlos, el emperador, este primo circundisterme, o sea, fuiste el primero que me diste la vuelta, que sinceramente siglo XVI es para la historia de España apoteósico. Y este siglo XVI, que es tan apoteósico, verá entonces cómo se van a realizar también las grandes conquistas. La conquista de México, o lo que hoy día llamamos México, que es ridículo, porque los mexicas vivían en un pedacito apenas de lo que hoy en día es México, y lo que hoy en día es México es un pedacito apenas de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Porque en efecto, España, les digo, no solamente fue que se desarrolló en América, España se perfeccionó en América. Entonces, el virreinato de la Nueva España, las ciudades que se construían, no solamente es que rivalizaban, en ocasiones eran más bellas y tenían más importancia que las que se encontraban en la península ibérica, sobre todo por el comercio que venía de Asia. Entonces, México... La ciudad más importante del Imperio Español fue Ciudad de México, mucho más grande que Madrid. Eso poco se habla. Inclusive Madrid ni siquiera es la más grande de este lado del mundo, porque Sevilla y Nápoles eran más grandes todavía que Madrid. Esto habla mucho de la monarquía hispánica. De eso poco se habla, de eso poquísimo se habla, ¿no? Y habla sobre todo de la austeridad de los Habsburgo como gobernantes, ¿no? Cuando Felipe II mueve la corte a Madrid, por lo menos Madrid era una aldea un poco más grande, ¿no? Pero más grande de otras aldeas pequeñas. O sea, Madrid era realmente pequeña en comparación, como bien dices, con Sevilla, con Toledo, vamos, ¿no? Y es lo que estamos viendo nosotros en la época. Claro,
así como se hace entonces esta obra impresionante en América, eh, y España es un país, por supuesto, que tiene propiedades en todas partes del mundo, tiene posesiones, tiene partes en todas partes del mundo. Propiedad no es el término más feliz porque más bien lo que hace España es crear partes de España. Entonces se dice, no, pero es que lo que había era capitanías generales y virreinatos. Virreinatos había en Italia, de España. Capitanías generales y virreinatos también había en la península ibérica. Ese era el modo en el cual se llamaban sus provincias. Luego que en efecto eran parte integrante de la monarquía hispana, ¿no? Entonces, por supuesto, es la etapa en la cual se dice que en España no se ponía el sol porque precisamente durante toda esa etapa pues no se ponía el sol. Y en el curso vamos narrando nosotros cómo todas estas guerras europeas que se dan, que tienen que vivir en cabeza propia de Carlos I, Carlos V del Imperio Sacromano Germánico, tiene que pelearse contra los grandes enemigos de su época, ¿no? No solamente contra el arquetipo, el archienemigo, Solimán el Magnífico, que eso no era cualquier villano, eso era tremendo enemigo. Ese no era cualquier señor conturbante, ese era Solimán el Magnífico, ¿no? Tiene que también luchar en contra de estos piratas que son comandados por Barbarroja, precisamente tributarios de Solimán el Magnífico, sino también se encuentra con Enrique VIII de esas islas lejanas que poca importancia tenían en comparación con España en el momento, son las Islas Británicas. Enrique VIII, que para mala suerte de Carlos está casado con la tía de Carlos, Catalina de Aragón. Entonces el señor quiere divorciarse y bueno, está en ese plan con Francisco I de Francia, que no le importó aliarse con los musulmanes con tal de seguir luchando en contra de Carlos. Carlos le derrotó de todos los modos posibles. Pero además, los príncipes electores teutones comienzan a apoyar a un señor que ataca a la Iglesia Católica abiertamente, que es Martín Lutero. Y comienza toda la corriente del protestantismo y las terribles guerras de protestantes y católicos a lo largo de Europa que van a desangrar a Europa durante décadas y décadas terribles. Entonces, claro, es una etapa de bastante esplendor, pero una batalla de bastante guerra. Y también hablamos en el curso de las guerras, por supuesto. Y por supuesto que cuando ustedes entran al Museo del Prado, ustedes observan el retrato impresionante de Carlos V, ¿no? La batalla de Molberg. Usted más o menos sabe de qué estamos hablando nosotros en el curso. Felipe II, el llamado rey prudente, uno de los grandes soberanos de todos los tiempos, cuando ustedes están en el Alcázar de Segovia y usted ve una réplica de un escritorio en el cual trabajaba Felipe II, usted observa de nuevo la austeridad de los Habsburgo. O sea, un escritorio normal. Ese señor se encargaba de despachar allí. Ese gran gobernante que es tan poderoso que reclama el trono de Portugal, por ser hijo precisamente de Isabel de Portugal, que había casado con Carlos V, pero además este hombre termina siendo también rey regente de Inglaterra, con María, ¿no? María Tudor. Claro, él no gobierna, él no es rey regente, él es rey consorte. Perdón, consorte. O sea, tú eres consorte, rey consorte de Inglaterra, pero nos habla a nosotros de la importancia que es. Por supuesto, cuando llega Elizabeth o la reina Isabel de Inglaterra, que en las películas la ponen como que era impresionantemente importante, ¿no? Y que se encargó de apalear a los españoles, cuando no fue así. La gran y felicísima armada, que es llamada la Armada Invencible, pues en efecto es un escollo en el camino de la gran monarquía hispana en la época de Felipe II, pero fueron más derrotas las que dieron los españoles a los ingleses en esa época que la contraarmada tuvieron ellos. Es más, la guerra la ganó España. Pero nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Todo el mundo habla de la Armada Invencible, ¿no? De siempre, ¿no? La leyenda negra que tachen a Felipe II, uno de los grandes soberanos de la historia, como un fanático religioso. De estas barbaridades que existen.
Luego veremos nosotros que estos son los dos Austrias mayores, ¿no? Veremos a los que son los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y veremos sobre todo la influencia de los válidos en la corte. Estos reyes, salvo Carlos IV, salvo Felipe IV, que en algún momento va a gobernar cuando el conde duque de Olivares ya termina siendo desplazado, pero estos reyes fundamentalmente van a gobernar o van a reinar mientras gobiernan sus válidos, ¿no? Veremos al duque de Lerma, veremos al conde duque de Olivares haciendo y deshaciendo, pero también veremos el gran siglo de oro español, porque en buena medida gracias a la paz que se firma en la primera etapa de Felipe III, se logra al tener a un país tan avanzado lo que ocurre con las grandes civilizaciones humanas cuando tienen una etapa de paz y las cosas están yendo bien, las artes florecen. Porque obviamente cuando te tienes que dejar de preocupar por la comida, porque no te estás muriendo de hambre, cuando no tienes que ir a la guerra, puedes comenzar entonces a desarrollar los grandes valores del espíritu. Y este es el siglo de oro español que florecen las artes, la literatura, de la manera más impresionantemente posible. Recordemos que de hecho uno de los veteranos de la batalla de Lepanto es el impresionante don Miguel de Cervantes, que termina escribiendo las aventuras de este ingenioso hidalgo. Pero también veremos, sobre todo a lo que nos encanta la literatura, hombres que se tenían una gran pugna entre sí, pero que eran genios, como el caso de Góngora y Quevedo, que se odiaban a muerte por las diferentes vidas, los diferentes tipos de vida que tenían, y lo licencioso que era Quevedo, que es impresionante. Quevedo, pero veremos a otros, como el Inca Garcilaso, veremos a Lope de Vega. O sea, España es el gran país de la época y de esto no se habla. Y curiosamente de esto no se quiere hablar. Esto se quiere borrar de la historia, toda esta etapa, ¿no? Claro, estos Austrias menores van a llegar hasta el siglo XVIII, porque veremos nosotros que, particularmente cuando muere Carlos II el Hechizado, en 1700, los Habsburgo van a entrar en guerra con los Borbones, a los cuales Carlos II les ha dejado el trono. Y veremos la terrible, la lamentable y decorosa guerra de sucesión española, que va a finalizar con el Tratado de Utrecht, que pone básicamente a España de rodillas, ¿no? De quitándole posesiones, quitándole autonomía y estableciendo una nueva monarquía en el poder, que son los Borbones, en efecto. El duque de Anjou, sobrino del rey de Francia, pasa a ser Felipe V y comienza la monarquía de los Borbones en España. Claro, la España que durante los Habsburgo es esta superpotencia que ya con Felipe IV, cuando se le prende el país por todas partes, está a punto de perder Cataluña, pero termina perdiendo Portugal. Y con Carlos II ya vemos allí el gran surgimiento desmedro de España, de Francia, por supuesto, ¿no? Y también vemos a una Inglaterra que cada vez más se está desarrollando en comparación. Pero ya es después de Utrecht cuando veremos nosotros a España no como la gran nación, sino como una potencia europea más, pero ya no es la gran potencia de todas. Esto con Felipe V va a ser una etapa que ese reformismo borbónico es una etapa que con los criterios franceses se pretende adaptar a España a unos derroteros que nunca fueron los suyos, ¿no? Pero por allí van los caminos. Por allí van los caminos de la etapa de Felipe V. Sin embargo, Felipe V vulnera Utrecht en buena medida y termina recuperando territorios italianos. De nuevo, no es que esos malvados españoles estaban invadiendo Italia, esos italianos que vivían tan felices. Italia es una unidad político-territorial a partir del siglo XIX con el Risorgimento italiano. Durante toda esa etapa anterior, Italia siempre fue, o tuvo partes que eran de Austria, partes que eran de España, partes que eran de Francia, pero Italia no era una unidad, de una vez antes que digan, ay, qué malvados esos españoles, también invadían a los italianos, pobrecitos, vale. No, de eso no se trata la historia en ese momento. Pero con los Borbones, como les digo, veremos nosotros a reyes que por supuesto son muy diferentes a los austeros Habsburgos. Veremos más bien a estos reyes franceses, de la dinastía francesa de los Borbones, que
van a tener esta gran Bueno, alianza con Francia. franceses, pero exceptuando a Felipe V, son nacidos en España. Claro, pero la dinastía es una dinastía francesa. Y es una dinastía Sí, sí. francesa que tiene pacto con Francia. O sea, lo que son los tratados de familia, los pactos de sangre, como ustedes quieran llamarlo, ligaban de un modo lamentable a España con Francia, porque claro, es una España que más bien tiene que reformarse, que tiene que repensarse en esta etapa mientras Francia se está despegando, y España solía acompañarle en aventuras en las cuales no salía demasiado bien parado. Por eso es que Fernando VI, el hijo de Felipe V, rompe el trato de familia y es cuando entonces vemos nosotros que va a establecer nuevamente una armada poderosa y va a intentar acomodar todos estos conflictos que tenía España, pues siempre como un gran país va a tener una gran cantidad de asuntos que tienes que despachar lo más rápido posible, ¿no? Pero claro, todos ustedes cuando se les viene a la cabeza, lo que saben un poco de historia de España, cuando se les viene a la cabeza a los Borbones en el siglo XVIII, ustedes están pensando en un hombre. Y en efecto es así. El otro hijo que va a ser rey, porque Felipe V va a tener tres hijos reyes. Luis, que le sucede por muy poco tiempo, menos de un año, fallece y Felipe V vuelve, Fernando VI y luego Carlos III. Y claro, Carlos III sí es un soberano impresionante, ¿no? Porque Carlos III de la Casa de Borbón, primero llega con experiencia. O sea, Carlos III había sido rey en el sur de Italia. Entonces, Carlos III tenía una experiencia como rey importante. Pero además también, Carlos III, contrario a Felipe V y a Fernando VI, que en buena medida eran reyes que podían llevar adelante grandes políticas por los hombres por los cuales estaban rodeados en buena medida, eran personajes melancólicos que sufrían en algunos tipos de oligofrenia importante. El caso de Carlos III es un rey que despacha el mismo. Carlos III es un rey que manda el mismo y que se rodea de los principales hombres, pero la última palabra está en Carlos III. Entonces, Carlos III, los veremos recuperando territorios también, pero también veremos a Carlos III participando en los grandes momentos de la época. A él lo llaman el déspota ilustrado, pero además Carlos III es el llamado mejor alcalde de Madrid. Esta ciudad que ustedes conocen hoy en día comienza claramente a reformarse en la época de Carlos III. En general, Carlos III es un monarca extraordinariamente poderoso que ve el espíritu del tiempo pasando delante de él y lamentablemente no puede dejar a un sucesor a su altura. Al contrario, termina dejando a don Carlos IV, ¿no? Un Carlos IV que si bien es cierto, en un primer momento se rodea de los que alguna vez fueron hombres de su papá Sí, y pretende seguir la misma tónica. la primera etapa de Carlos IV no es mala. Inclusive tú que a ti que te gustan las leyes, acuérdate también de las reales cédulas de gracias al sacar, el de educación y trato a los esclavos. La primera El etapa es código buena, negrero, claro. después de la Revolución Francesa es que viene lo malo. Ese es el tema. El tema es que Carlos IV tiene la mala suerte de que se consiguió con la Revolución Francesa. Y bueno, recordemos que con la Revolución Francesa, que también es un tema analizar la Revolución Francesa, porque hoy en día se embellece todo lo que se llama revolución, lo cual a mí realmente me preocupa. Entonces puede escuchar una cuestión que llame revolución porque se emocionan, ¿no? Es como la erótica de los que pretenden narrar estas historias políticas. Entonces, ¡ay, revolución francesa! Bueno, un montón de gente guillotinando a otro montón de gente, protestando ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad, mientras se matan los unos a los otros de la manera más terrible posible, ¿no? Una revolución francesa que hizo un Estado francamente ingobernable, con pleitos entre jacobinos y girondinos, se guillotinan a su rey, se guillotinan a su esposa, dejan al hijo morir de sarna en terribles condiciones, y el que más o menos llega a poner orden, que en efecto lo pone, es Napoleón Bonaparte. Luego del 18 de Brumario se hace cónsul y después lo veremos haciéndose emperador porque él era Napoleón y él podía.
No, y después y Entonces, todos los reyes de Europa se explayan con él, incluido Carlos IV. claro, claro, ¿no? Porque la Revolución Francesa y estas ideas eran extraordinariamente peligrosas porque iban a atacar lo que ellos llamaban el antiguo régimen y España era el ejemplo del libro del antiguo régimen. Si tú te pones el diccionario, antiguo régimen sale España. Entonces, obviamente, muchas reformas que se estaban llevando adelante conforme a los grandes ideales de la Ilustración, España debe ponerlas en vilo, ¿no? Porque mira lo que está ocurriendo en Francia. Y esta es la gran justificación para que se den una gran cantidad de movimientos en contra de la monarquía ibérica. Eh, en un primer momento, España ataca a la Francia revolucionaria, por supuesto. Sí, la guerra del Pero, Rosellón. pero, como pasa en esta clase de cosas, luego se vuelve aliada nuevamente de esta Francia, ¿no? Porque había que ser aliada de Francia en contra de los ingleses en general, ¿no? Y en general pues, había que ser aliada de los fuertes, que eran los franceses en este momento. Y va a surgir en esta etapa esta figura que van a llamar el príncipe de la paz, Godoy, el que realmente está gobernando, vamos a llamarlo el jefe de gobierno, el primer ministro, como usted quiere llamarlo, de Carlos IV. Se habla todo lo que se habla de Godoy, de la reina. Pero es un hecho que, en efecto, Godoy es que está llevando adelante estos caminos y Godoy es profundamente afrancesado. Y bueno, el pueblo español en un punto se obstina de Godoy, se obstina de su gobierno, Godoy cae en desgracia, Godoy vuelve nuevamente, pero ya veremos nosotros que cuando realizan el tratado de Fontainebleau, en el cual se suponía que se iban a invadir, se iban a dividir Portugal, y Ujú. por ello se le da es que escuchen ustedes la estupidez, le dan paso franco a Joaquín Murat y en general a la gran Ahmed, ¿no? Francesa, que se había encargado de invadir toda Europa, le dan paso franco por España para que invada Portugal y se la divida con el príncipe de la paz y con es que es una estupidez realmente, ¿no? Y eso que pasa precisamente va a verse poco tiempo después de que el príncipe Fernando le da el golpe de estado a su padre Carlos IV y se llama ahora Fernando VII y es rey de España. Ambos van a buscar el apoyo de Napoleón Bonaparte, quien se los va a llevar engañados a Bayona, donde ambos les hará abdicar. Y entonces, en Bayona, veremos nosotros que él va a tomar ahora el poder o pretende tomar el poder de la Casa Real Española y se la va a dar a su hermano José Bonaparte, a quien España llama Pepe Botella, y va a comenzar a su vez también en el año 1808, por lo tanto, la resistencia de España frente al invasor francés es lo que se llama la Guerra de Independencia Española. Ahora, como precisamente durante la Guerra de Independencia Española veremos nosotros un hito importantísimo que es el establecimiento de la Constitución de Cádiz el día de San José, por eso le llaman la PEPA, una constitución en la cual se dice claramente que españoles son los que viven en ambos lados del mar, o sea, los americanos eran tan españoles como los peninsulares, lo dice la propia Constitución de Cádiz, y vemos nosotros que hoy en día se pretende contar la historia de España desde el año 1812 en adelante, en franca rebeldía con esto. En estos minutos que he tenido yo con Emilio, les conté toda la historia de España resumidísima, de un modo sucinto, evitando la que se escribe en el curso hasta el año 1812. Por rebeldía, precisamente, si ustedes quieren escuchar la historia de España a partir de 1812, o se inscriben en la historia que pretenden imponer hoy en día, que nada más se habla en 1812, o se inscriben en mi curso, en el cual estaremos hablando de toda la historia anterior, por supuesto, con muchísimo más detalle, y también hablaremos a partir de 1812. Sí, Esa era que la sorpresa de hoy. esa etapa es magistral entre liberales y conservadores y todo lo que conllevó a las guerras civiles entre carlistas después. O sea, siglo XIX español que es desastroso, ¿no?
hasta Dejamos las llegar guerras hasta Francia. carlistas, dejamos el sexenio democrático, dejamos a Mario I de La la Casa de guerra civil, la Saboya, primera república, la segunda, pero bueno, ya saben. dejamos En la donde, Primera República, la sí, restauración borbónica, dejamos la catástrofe del 98, dejamos Alfonso XIII, dejamos a Primo de Rivera y la dictadura de Primo de Rivera, dejamos la Segunda República, la Guerra Civil, Franco, todo eso ustedes lo ven en el curso. la transición, todo. Así que bueno, hasta el Todo, día de todo. hoy van a ver en el curso de España más allá de la leyenda negra con César. Vamos a leer, César, unos comentarios antes de despedirnos del público. Licenciado Fernando Feliz 32 dice, Carlos III fue uno de los mejores monarcas de España, un hombre culto, reformador e ilustrador. Por él comienzan los códigos negros Carolina, ta, ta, ta. Vamos con otro comentario. Eh, por aquí dice... Uy, se me pierden los comentarios, se bajan. Eh, bueno, hay muchísimos comentarios. Utraqueunium, saludos de Argentina. Bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo, César. Bueno, una última pregunta antes de despedirnos, César. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y hay que hablar un poquito de Isabel la Católica, ¿no? Brevemente, ¿para ti crees que Isabel la Católica es la mujer más importante de la historia universal? Te tengo dos cosas. Primero, eh, muy bien, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Cuando yo escucho que alguien dice, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque la historia no me importa. Nada más cuando me dicen Día Internacional de la Mujer Trabajadora, yo sé por dónde van esos caminos, así que no escucho a esa gente. Día Internacional de la Mujer, hagámoslo este día que lo ha hecho Occidente para celebrar a la mujer, sacándole todos estos contextos marxistas lamentables. Volviendo a Isabel la Católica, no estoy de acuerdo. Yo no creo que Isabel la Católica sea una de las mujeres más importantes de la historia. Yo creo que Isabel la Católica, decir eso de ella es minimizarla. Isabel la Católica es uno de los seres humanos más importantes de la historia de la humanidad. El, el hecho de que se descubriera a América gracias al apoyo de Isabel la Católica, gracias a que ella fue la que se echó ese viaje encima y que mantuvo a Colón allí a pesar de la campaña de Granada, que mantener a Colón tranquilo mientras ella estaba en otras cosas era realmente complicado. Eso fue más importante que la llegada a la luna de Armstrong. Mucho más importante. En cuanto a contexto histórico, en cuanto a causa, en cuanto a cambio de la humanidad, fue mucho más importante. Y volviendo otra vez al cambio de axiología, cuando llega Cristóbal Colón y se trae esclavos indígenas y ella le dice, ¿a usted cómo se le ocurre traerse esclavos indígenas? Yo prefiero, yo estoy buscando almas para Dios y no esclavos para la tierra. Y se termina fomentando con el paso del tiempo toda esta discusión en torno a la esclavitud de los indígenas, que es totalmente inmoral, y ella dice en sus testamentos que protejan a sus hijos indígenas, ¿no? Y propicia el matrimonio entre indígenas y españoles y la libertad de los indígenas. Esta mujer cambió no solamente el mundo desde una perspectiva política y en cuanto a grandes descubrimientos, también axiológicamente, porque de nuevo, España era lo más importante del mundo en esa época. Isabel la Católica era el ser humano más importante del mundo en esa época, porque tanto monta tanto Isabel como Fernando, pero Castilla siempre, aunque Fernando le molestara, llevaba, ¿no? La naricita adelante en esta historia. Entonces, Día de la Mujer, maravilloso para hablar acerca de las mujeres de modo cotidiano, pero de nuevo, Isabel la Católica es minimizarla, es que es una de las mujeres, es uno de los seres humanos más importantes de toda la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo contigo. Sin duda, yo creo que es la mujer más importante también de la historia universal. Bueno, aquí Anel Darko dice, un junte para la historia, es como tener a Don Omar y Daddy Yankee juntos. Bueno, yo diría mejor Charlie García y Vaya. Fito Páez. Yo Está diría lo mejor eso. mismo, o Charlie Calamaro, ¿no? O Sí, no sé, Fito Páez y Gustavo Cerati, pero por Dios, no me hables de reggaetón, de verdad que no. sí, No, totalmente de acuerdo con eso no César. es.
Bueno, aquí nos mandan saludos Carlos Careloni, bueno, mucha gente saludando. Eh, Daniel también, un saludo para Daniel Tuá, que es indígena, por cierto, de allá de la Guajira. Un saludo para él. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. César, de verdad que ha sido un honor compartir contigo esta noche. Eh, para que le digas al público dónde pueden ingresar y buscar y inscribirse en tu curso del Centro Rocio. Muy bien, es muy fácil. A ver, los que están viendo este podcast están viendo también mi cuenta de Instagram. Ustedes me escriben a mi cuenta de Instagram y yo con todo el mundo, el gusto del mundo les envío la información. Si ustedes ingresan a mi cuenta de Instagram, ustedes van a observar que en mi biografía me coloco como presidente del Centro Rocio, que en efecto soy el presidente del Centro Rocio. Entonces ustedes le dan al Centro Rocio, el Centro Rocio les manda toda la información. Si ustedes aún quieren que los atiendan de un modo más personalizado, ustedes escriben al número de WhatsApp de Venezuela, por eso tiene el prefijo más 58, más 58 424 136 7584, más 58 424 136 7584, y ustedes se inscriben por allí. Si quieren hacerlo más cómodamente posible, ustedes se meten, ustedes escriben un correíto a centrorocio@gmail.com. Rocio es SC, centrorocio@gmail.com, y ya ustedes le mandan toda la información, y con toda esa información ustedes se inscriben al curso que el lunes 12, el lunes es 12, ¿no? Que el lunes 12, el 12, Eh, sí, no, se, sí, 13, es el 13. bueno, en fin, Ujú. a partir del lunes, la semana que viene, van a comenzar a enviarse las clases, ¿no? Y ese mismo, el sábado de esa semana, el sábado 18, tendremos la primera sección interactiva. Entonces, bueno, vamos a hablar de historia de España hoy más que nunca. Vamos a hablar de historia de España, Emilio. Así es. ¿Cuánto cuesta el curso para los que están interesados, César? El curso cuesta 40 euros, pero tenemos un descuento para profesores y estudiantes de historia que les deja el curso en 30 euros. Pueden pagarlo en bolívares, por supuesto. Porque estamos en Venezuela, estamos hablando para Venezuela, pueden pagarlo en bolívares, pueden pagarlo en dólares, ustedes pueden pagar por bolívares, pueden pagar CEL, le pueden pagar en En, PayPal, en, pueden pagar en en Bizum para los Bizum, que están en España. en Bizum, pueden pagar en España, y casi todos los españoles que se han inscrito, que son casi el 90% de los inscritos hasta ahora, han pagado en Bizum. Pueden pagar ustedes en Bizum también. En todo menos en Petro. En eso sí que no paguen, por favor. ¿En qué? Así que, en todo menos en Petro. En eso sí que no paguen. No, en eso no, eso no. Eso no, eso no lo En eso acepto. no, para nada. Nada, nosotros hablamos con de dinero de verdad, inventos de eso. Sí. Así es. Y si fueran reales imperiales, mejor todavía. Así que bueno, ya hemos llegado Si al pueden final del pagar podcast. en Real ya 8, pues Pues, usted excelente. paga en eso. O en un 8 escudo de oro, mejor todavía. Así que Bueno, bueno, ya paguen en estamos llegando. Morocota, paguen en Macuquina, paguen, estupendo, maravilloso. Así es, bueno, ya hemos llegado al final del podcast, de verdad que ha sido un gustazo, como siempre, compartir con César. De verdad que César tiene una forma tan amena de explicar la historia que uno se embeleza, ¿no? Con sus palabras, yo siempre lo digo. Y No, bueno, ¿te acuerdas que fuimos los primeros, Emilio? Los que comenzamos con estos podcasts fuimos nosotros. ¿Te acuerdas? así es, Después, ahora todo el mundo lo hace, pero que comenzamos haciendo estos podcasts por Instagram fuimos nosotros. sí, por lo menos en Venezuela fuimos los primeros, después llegaron muchas Eh, páginas a hacer lo mismo, pero bueno, siempre quedó el primero que pisa es el que pisa más fuerte, así que bueno. pues ya Le aquí estamos mando, todavía. Aquí estamos y seguimos luchando en contra de la leyenda negra y en pro de la hispanidad. Eh, Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público, César. no, bueno, saludos a todos, los espero en el curso. Y nada, un fuerte abrazo, Emilio. Gracias por estar nuevamente por aquí en tu cuenta de Instagram. Y nada, nos vemos en la próxima. Te doy un abrazo.
Un abrazo. Bueno, recordamos a la gente que Venezuela Provincial está en Instagram y en Facebook. Ahí publicamos nuestros artículos de investigación histórica. Y también si desean ser mecenas, pueden hacerlo a través del Patreon. Un saludo a todos nuestros mecenas y patrocinadores. Hasta la próxima, César. Un abrazo. Que pase buenas noches. Hasta luego.